Cuando hablamos sobre la consulta estatal a pueblos indígenas, nos referimos a la obligación que tienen los estados de consultar a los pueblos originarios, siguiendo los principios de buena fe, de forma libre, previa e informada mediante procedimientos culturalmente apropiados y a través de sus instituciones representativas. En aquellas ocasiones en que se desea implementar medidas administrativas o proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo, así como aquellos proyectos privados que pueden llegar a tener un impacto en su forma de vida. Esta obligación la podemos ver derivada de cuerpos normativos como lo es el Convenio 169 de la OIT en su artículo número 4, inciso primero, en el que se establece que deberán de adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Y de manera más específica, el artículo 6, en el que se establece que los gobiernos que firmen esta convención deberán de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En su inciso B, que habla sobre establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados pueden participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsable de políticas y programas que les conciernen. Con respecto a los antecedentes en el ámbito internacional, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que data del 13 de septiembre del 2007, en la que en sus artículos 10, 15, 17, 18, 19, 30, 32, 36 y 38 establece la obligación de los estados de celebrar aquellas consultas de buena fe con los pueblos indígenas y con la colaboración de instituciones representativas de estas poblaciones antes de adoptar cualquier medida que vaya a afectar el tipo de vida de estas poblaciones. Luego tenemos el convenio número 169 de la OIT, en el que su artículo 2.1 se establece que los gobiernos deberán de asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. La jurisprudencia de la Corte Interamericana también ha interpretado el artículo 21 del derecho a la propiedad para que éste comprenda los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad comunal. Además, en la jurisprudencia derivada del caso del pueblo Saramaca, que data de noviembre del 2007, la Corte Interamericana estableció la obligación de los estados de consultar a los pueblos indígenas como salvaguarda para sus derechos a la propiedad comunal y a otros derechos fundamentales según sus costumbres y tradiciones. Con respecto a la esfera nacional, la resolución número 2013-06274 del año 2013 establece que todos los órganos del Estado, incluido el Ejecutivo y el Legislativo, deben de ser garantes del control de convencionalidad a fin de respetar y garantizar una tutela y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en el ejercicio de una magistratura independiente. La Ley número 6172 del 29 de noviembre de 1977 establece en su artículo 2 que las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. La Ley de Biodiversidad establece que definir un proceso participativo con las comunidades indígenas y campesinas para determinar la naturaleza, los alcances y requisitos de estos derechos para su normación definitiva. La Comisión y las organizaciones involucradas dispondrán la forma, la metodología y los elementos básicos del proceso participativo. Y por último, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz establece que resulta de gran importancia el impulsar y coordinar planes y programas dirigidos a la promoción de la paz en el ámbito nacional. Con lo anterior podemos ver diferentes instancias normativas en las que se establece como necesaria la consulta a los pueblos indígenas para cumplir de manera efectiva con sus derechos y con las obligaciones del Estado. Como se establece en el numeral primero del decreto titulado Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, este es un instrumento jurídico que reglamenta de forma previa el debido proceso que debe seguir el Estado y las personas físicas o jurídicas privadas ante medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo o proyectos privados que puedan llegar a afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, con el fin de obtener el consentimiento y acuerdo de estas poblaciones de forma previa, no coercitiva, y que además este grupo de personas se debe encontrar informado de la manera adecuada sobre estas iniciativas. Con respecto al objeto del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, en este se pretende regular la obligación anteriormente mencionada del Poder Ejecutivo y Legislativo de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada,
mediante procedimientos establecidos en la normativa y con la colaboración de instituciones representativas de estos pueblos. Cada vez que se prevén medidas administrativas o proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo o proyectos privados que tengan la capacidad de causar un impacto en esta población. Con respecto al ámbito de aplicación, como bien lo establece la normativa según el artículo 4 del decreto del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, el ámbito de utilización de este instrumento será de aplicación obligatoria a la Administración Pública Central. Con respecto a los principios que van a guiar este instrumento, tenemos que estos se establecen en el decreto titulado Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas y que en el mismo, y se pasa a citar de manera textual, se establece que estos son buena fe, que se refiere a los procesos de consulta deben de ser llevados a cabo por todas las partes involucradas de conformidad con el principio de buena fe como instrumento generador de confianza. La buena fe es el estado de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de las actuaciones y manifestaciones de las personas o instituciones involucradas en ausencia de cualquier tipo de coerción. Asimismo, la buena fe presume actuar de cara a la verdad, sin ocultar información y en ausencia de segundas intenciones ocultas como prácticas tendientes a coartar el desenlace de la consulta. Este mismo principio de buena fe se puede ver relacionado con el siguiente principio que nos habla sobre la información. El artículo establece el carácter libre, previo e informado de este mecanismo y establece que son elementos esenciales e inherentes a todo proceso de consulta indígena que representan la necesidad de incluir a los pueblos indígenas susceptibles de afectación de forma libre, que se refiere a que sea voluntaria y sin el uso de medidas coactivas al efecto, previa, que sea lo antes posible en el proceso de formulación de una medida administrativa, proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo o proyecto privado, es decir, se debe dar en las primeras etapas del plan y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aplicación del pueblo indígena y por último informada, que se refiere al elemento que implica el conocimiento a cabalidad o completo de los pueblos indígenas sobre las características e implicaciones de la medida administrativa o el proyecto de ley, el lenguaje y formato accesible y comprensible para los pueblos. Como tercer principio tenemos el diálogo intercultural, que establece que la relación entre culturas, que implica la capacidad de comprender las particularidades de dos o más marcos de referencia cultural, esto con el fin de identificar puntos de encuentro en un entorno de reconocimiento de la dignidad y derechos humanos de los participantes. Este mismo artículo 3 también establece el principio de inclusión de autoridades tradicionales y dice que todo proceso de consulta y de diálogo intercultural debe de tomar en cuenta las estructuras e instituciones comunitarias tradicionales que de forma consuetudinaria sean reconocidas por un pueblo indígena como fuente de consejo o de toma de decisión, entre las cuales incluye, sin perjuicio de otras existentes, los consejos de mayores reconocidos por el pueblo indígena. Dentro de los principios aplicables también encontramos el principio de libre determinación, el cual nos dice al menos 3 puntos importantes. El primero de ellos es que todos los pueblos indígenas tienen el derecho de elegir su propia condición política de acuerdo con lo que consideren mejor para el óptimo desarrollo de su vida social, política, económica y cultural. El segundo aspecto es que todos ellos tienen también el derecho de formar parte de los procesos de toma de decisiones del Estado y además de incluirse y participar en la vida política, social, económica y cultural del Estado. El tercer aspecto, el cual tiene gran importancia, es que el Estado debe garantizar la inclusión de estos grupos y de estos pueblos a la hora de tomar decisiones que los vayan a afectar de una u otra manera. ¿Cómo se garantiza esto? Pues básicamente realizando las consultas de forma debida y correcta para la utilización de su opinión, su recomendación y demás en la toma de decisiones. El otro principio es el principio de procedimientos culturalmente apropiados. Esto lo que nos quiere decir es que durante todas las etapas del proceso de consulta se deben tomar en cuenta todas las particularidades culturales, demográficas, socioeconómicas, climatológicas incluso, de los territorios indígenas consultados. Además de eso, se debe tomar en cuenta sus formas de comunicación y su idioma. Ahora, ¿qué quiere decir que sean culturalmente apropiados? Pues todo lo anteriormente dicho, el hecho de que ellos puedan manifestar de forma libre y sin ningún tipo de represión
todas sus particularidades, como dijimos antes, de idioma, de comunicación, culturales, socioeconómicas e incluso de estructuras. Además de eso, encontramos otros principios, los cuales son el principio de confianza, principio de transparencia y principio de respeto mutuo, los cuales van a tratar de garantizar una buena comunicación entre las partes que sean que estén interesadas en el proceso y además de una información eh, real y manifiesta además. Ahora, las autoridades que están a cargo, en primer lugar, se debe decir que en la finalidad principal de este mecanismo de consulta indígena es que los pueblos, los territorios indígenas que se ven afectados puedan tener voz y voto a la hora de las actividades o los proyectos que se pretenden realizar y que pueden o no afectar eh, su territorio. En ese sentido, entonces, la idea es que sea el pueblo indígena quien dé el consentimiento para los proyectos y las actividades y que además manifiesten la voluntad de todo esto, ya sea que propongan recomendaciones, propongan modificaciones para que el proyecto cuente con con un mejor respaldo y con menos afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es importante recalcar que, por supuesto, como en toda manifestación de voluntad, se debe estar sin coacción o manipulación de ningún tipo para que el consentimiento sea completamente real y además beneficioso en cierta parte para todas las partes del proceso. Bueno, para garantizar una correcta representación de las partes y de los intereses perseguidos, se definen básicamente tres partes responsables del proceso de consulta. La primera es la Unidad Técnica de Consulta Indígena, el cual es un órgano que forma parte del Ministerio de Justicia y Paz. Este se encarga de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta indígena y además de todos los demás procesos que se encuentren estipulados en el decreto de esta materia. Además, en representación de los territorios indígenas, pues encontramos las instancias territoriales de consulta indígena. Estos territorios indígenas, los pueblos indígenas, van a crear una instancia territorial que represente la opinión de los pueblos, como dijimos antes, en forma de representación. En ese sentido, entonces, cada territorio va a tener la posibilidad de elegir su propia instancia de acuerdo con sus particularidades sociales, estructurales, de costumbres y los criterios internos, que tengan a bien. Ahora viene la tercera parte, que es la contraparte interesada, la cual puede ser una institución pública o un sujeto de derecho. Puede ser de derecho privado, puede ser una empresa privada en ese sentido. Entonces, se van a tener en cuenta ya sea por tener un proyecto o una actividad que pueda ser incidente en los derechos colectivos de las personas indígenas. La idea es que todas estas partes estén anuentes a las demás partes, a la comunicación, al respeto y a la transparencia, ¿verdad? Como dijimos anteriormente en los principios mencionados. La idea de este mecanismo general de consulta a los pueblos indígenas es que las decisiones y los acuerdos que se tomen, que formen parte de estos procesos, sean completamente vinculantes para salvaguardar los derechos de las personas indígenas y además de los intereses, ya sea de la contraparte interesada, de las instancias territoriales, o sea, de los pueblos indígenas, o de la unidad técnica y los intereses que cada uno de esos persigue. Por eso es importante tener en cuenta que todos los acuerdos que se vayan a tomar en este proceso van a ser completamente vinculantes para todas las partes que también formen parte de los procesos. Respecto a esto, no hay ninguna duda.
Ahora nos toca hablar sobre el procedimiento general para la consulta a pueblos indígenas. Recordando, eso sí, de que el mismo se encuentra estipulado en el decreto número 40932, en el cual se indica de que dicho procedimiento consta de 8 etapas preclusivas, las cuales serían, como primera etapa, la solicitud de la consulta. La segunda etapa sería el estudio de la admisibilidad de la consulta. La tercera etapa sería la toma de acuerdos preparatorios para la consulta. La cuarta se llama el intercambio de información entre entidades y pueblos indígenas. La etapa quinta sería la evaluación interna por parte del pueblo indígena. La etapa sexta sería la iniciación del diálogo, la negociación y la toma de acuerdos. La etapa séptima sería la finalización del proceso de consulta. Y la etapa octava sería el cumplimiento y monitoreo de los acuerdos pactados. Ahora bien, si desglosamos cada una de esas etapas que ya mencionamos, la primera que nos toparíamos sería la solicitud de consulta, la cual consiste en el deber de los entes u órganos del Poder Ejecutivo de solicitar el inicio del proceso de consulta cuando promuevan medidas administrativas o proyectos promovidos, bueno, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo susceptibles de afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, los sujetos de derecho privado también deben solicitar el inicio de un proceso de consulta a un pueblo indígena cuando ellos promuevan proyectos privados susceptibles de afectar los derechos colectivos de estos pueblos indígenas. De igual forma, debemos de mencionar de que los propios pueblos indígenas tienen la potestad también de solicitar el inicio de uno de estos procesos de consulta cuando consideren que una medida administrativa, proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo o un proyecto privado sean susceptibles de afectar los derechos colectivos de sus pueblos y que dicha solicitud podrá ser presentada de forma personal o por medios de las organizaciones representativas de dichos pueblos. Siguiendo con el análisis de estas etapas, nos encontramos con la segunda de ellas, la cual es el estudio de admisibilidad de la consulta. Esta etapa se da cuando la Unidad Técnica de Consulta Indígena, o UPSI por sus siglas, verifica el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 28 del decreto ya mencionado, el decreto número 40932, y lo admitirá preliminarmente para su trámite en el plazo de 8 días hábiles. En caso de que existiesen requisitos faltantes o incompletos, dicha unidad lo pondrá en conocimiento del solicitante para que sea subsanado dentro de un plazo de 5 días hábiles. También es importante mencionar, como, como lo indica en esta etapa o esta fase, los requisitos que solicita el artículo 28 del decreto. Entre ellos están la descripción de la medida administrativa o proyecto privado que generan la afectación, la determinación del pueblo o pueblos indígenas afectados, así como la afectación a sus derechos colectivos, la fundamentación de los motivos de la afectación y los posibles perjuicios derivados de la implementación, entre otros. La tercera etapa es la etapa de acuerdos preparatorios para la consulta. La misma se da una vez que se dicta la resolución de inicio del proceso de consulta en firme. Las partes involucradas sostendrán una primera reunión para llegar a los acuerdos preparatorios para la realización de la consulta. En dicha reunión se contemplarán aspectos como el modo, el tiempo que se va a efectuar la consulta, el lugar donde se va a efectuar la consulta,
el tipo de financiamiento, los asesores, intérpretes, temas de logística, de convocatoria, envío y características de la información, traducción de la información, aspectos comunitarios para la presentación de la información, el tema de plazos, así como cualquier otro elemento preparatorio para la consulta. Una vez efectuados o una vez llegados al consenso sobre estos aspectos de esta tercera etapa, se pasaría a la cuarta etapa, que explicaremos a continuación. Ahora sí, en esta cuarta etapa está el proceso de intercambio de información, el cual consiste, como dice su nombre, en un intercambio de información recíproco entre todas las partes involucradas en un proceso de consulta determinado, siendo el objetivo de esta etapa que los pueblos indígenas reciban toda la información de calidad necesaria para tomar una decisión informada y que la contraparte interesada posea información sobre el pueblo indígena y su cosmovisión, en particular sobre el tema objeto de consulta también. Continuando con la quinta etapa o paso, encontramos a la etapa de la evaluación interna por parte del pueblo indígena. Y en esta etapa sucede que el pueblo indígena se reúne internamente con la ayuda de asesores de su escogencia para analizar las medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Estado o proyectos privados, emitiendo con ello una posición respecto de estos dentro del plazo establecido anteriormente en la etapa de los acuerdos preparatorios. Llegamos ahora a la sexta etapa o la etapa del diálogo, la negociación y la toma de acuerdos por las partes involucradas. En esta etapa, las partes involucradas dialogan para que la contraparte interesada, es decir, el Poder Ejecutivo o el sujeto de derecho privado, conozca la decisión y propuestas que el pueblo indígena elaboró en la etapa de la evaluación interna y con eso las partes involucradas, es decir, el sujeto de derecho privado, el Poder Ejecutivo o el pueblo indígena, con eso estas partes involucradas pueden solicitar la interrupción del diálogo cuando así lo requieran para consultar con su respectivo pueblo o con su respectivo órgano del estatal o empresa privada. Ya llegamos a las dos últimas etapas del mecanismo general de consulta indígena y en esta encontramos la séptima etapa, que es la finalización del proceso de consulta, y la cual consiste que una vez tomados los acuerdos, la UPSI, es decir, la Unidad Técnica de Consulta Indígena, revisará en el plazo de 10 días hábiles la legalidad de dichos acuerdos. La UPSI tiene la responsabilidad de señalar vacíos legales o mejoras que deben hacerse para que los acuerdos lleguen a ser viables. A continuación pasamos a la octava y última etapa de este procedimiento. Y finalmente llegamos a la última etapa de este procedimiento de consulta indígena. Esta etapa es la fase del cumplimiento y monitoreo de los acuerdos pactados y en la cual el Estado, los pueblos indígenas, la UPSI y las instancias territoriales de consulta indígena, así como los observadores y garantes, monitorearán el cumplimiento de los acuerdos pactados dentro de todo el proceso. De igual forma, las instituciones públicas, los sujetos de derecho privado y los pueblos indígenas deberán remitir información periódica sobre el estado del cumplimiento de los acuerdos. Y con esto terminamos las 8 fases o etapas que corresponden al procedimiento que se debe realizar para el cumplimiento del mecanismo general de consulta indígena.
Ahora bien, ya habiendo hablado sobre los principios aplicables, el procedimiento también a seguir para el desarrollo del mecanismo de consulta indígena, también se vuelve necesario hablar sobre el financiamiento de estos programas. Y es que en el caso del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, los costos derivados de la implementación de este mecanismo y su decreto en todas las etapas del proceso de consulta son obligación del Estado, a partir de financiamiento propio de la UPSI, de las instituciones públicas interesadas y de los sujetos de derecho privado involucrados, así como cualquier otro ente u organismo que desee fortalecer el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Enfatizando, eso sí, que siempre que bajo ninguna circunstancia los costos recaerán sobre el pueblo indígena. No obstante, el pueblo indígena podría aportar de manera voluntaria todos aquellos recursos que ellos consideren oportunos. Eso sí, siempre de manera voluntaria. Hasta el momento hemos presentado la importancia que tiene la consulta a los pueblos originarios, una consulta que ha sido regulada por organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ha emitido un convenio, el número 169, que pretende establecer un procedimiento para que los estados consulten a los pueblos originarios cuando pretendan emitir una ley o un decreto, por ejemplo, que afecte a esos pueblos, ¿verdad? Respetando a aquellas poblaciones que estuvieron incluso antes de la existencia del mismísimo Estado. Una ejemplificación del estado de la cuestión con respecto a las consultas indígenas en Costa Rica es por medio del Protocolo de Nagoya. Creo que es un instrumento jurídico adecuado para ejemplificar cómo se está consultando en Costa Rica los proyectos de ley y si realmente se ha estado aplicando de conformidad este convenio. Bueno, lo cierto es que una forma de ejemplificar lo anteriormente señalado es con el proyecto de ley 21.550, que en estos momentos se encuentra en la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa. Dicho proyecto se denomina Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica y su anexo. Bueno, pues en relación al trámite legislativo, este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo el 9 de agosto del 2019 y ha pasado por un primer debate ante el plenario legislativo, lo que quiere decir que de conformidad con el reglamento de la Asamblea Legislativa ya pasó por una comisión, la anteriormente citada, y ya se emitió un dictamen que en teoría involucra las consultas obligatorias y facultativas que establece el reglamento y que emite un dictamen, vamos a ver, una recomendación al plenario legislativo para que apruebe o no un proyecto de ley determinado. En este caso, el protocolo de Nagoya fue enviado al plenario legislativo con un dictamen afirmativo de mayoría, diciendo que el proyecto de ley es bueno, que el proyecto de ley pretende efectivamente realizar o establecer una participación justa y equitativa. Sin embargo, hay ciertas discrepancias en relación con el procedimiento de consulta que se le hizo a este protocolo. En la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior sí se le consultó a los pueblos originarios. Sin embargo, no se hizo de conformidad con el convenio 169, ni tampoco se hizo de conformidad con otras regulaciones que existen desde el Ejecutivo a través de decretos que por lo menos en su título y en su articulado, pretenden que el Estado consulte a los pueblos originarios de una manera previa, en su idioma, antes de aprobar o no un proyecto de ley. Lo cierto es que con este protocolo no se ejecutó y no se aplicó de conformidad los convenios, las regulaciones existentes en materia de consulta indígena. Este convenio, bueno, pues al ser presentado por medio de un proyecto de ley que ya ha pasado por un primer debate, lo cual quiere decir que para que sea ley de la República, solo le hace falta un segundo debate y establece la
constitución política que para aprobar o improbar un tratado internacional o un convenio hace falta una votación calificada, es decir, al menos 38 diputadas y diputados tienen que votar para que el proyecto de ley sea, valga la redundancia, ley de la República y entre al ordenamiento jurídico costarricense, porque no es suficiente, de conformidad con la Constitución, que el Ejecutivo realice una negociación de un tratado o un convenio. Siempre hace falta pues la aprobación de la Asamblea Legislativa y en este caso en primer lugar entra la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. A partir de allí se hace el primer análisis. Este convenio sobre diversidad biológica fue suscrito en Nagoya, Japón, el 29 de octubre del 2010 y está destinado a regular el acceso a los recursos genéticos en los estados parte y la distribución de los beneficios que deriven de ese acceso. En su articulado se deduce que afecta también a los pueblos originarios. Es por esa razón que en el procedimiento legislativo se recibió un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, donde se realizaba un análisis jurídico en relación con el contenido del convenio y se llegó a una conclusión, es decir, el proyecto no tenía problemas jurídicos, que por lo tanto los y las legisladoras tenían la posibilidad de aprobarlo sin ningún problema. A pesar de que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa estimó que el proyecto no tiene problemas jurídicos y no es contrario al ordenamiento jurídico costarricense, lo cierto es que existe un problema procedimental serio que podría ocasionar un vicio de forma insubsanable, lo que no le permitiría a la persona legisladora darle su aprobación. Esto es un criterio de un sector de los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa que el suscrito comparte, porque no se le realizó una consulta de conformidad con el convenio 169, sino que los y las legisladoras de la Comisión de Relaciones Internacionales lo que hicieron fue enviar el proyecto de ley a través de un helicóptero que se pide al Ministerio de Seguridad Pública 2 veces al año, enviar el proyecto de ley a 15 o 17 asociaciones de desarrollo indígena en idioma español hace mucho tiempo y no se ha recibido respuesta, sin una persona profesional en sociología que logre explicarles qué es lo que pretende el proyecto. Bueno, pues claramente y de inicio es complicado que ellos puedan emitir incluso un criterio porque lo envían en idioma español y pues en general la consulta está muy mal hecha desde el punto de vista del suscrito. Por lo tanto, esa consulta de no ser conforme con el convenio 169 y además porque es inexistente la obligación de las y los diputados de realizar realmente una consulta a los pueblos indígenas como lo establece el convenio 169, es decir, no existe esa obligación en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Bueno, pues se ha estado aprobando proyectos que afectan a los pueblos originarios con consultas que realmente no son las adecuadas. Bueno, pues cuando se van a emitir políticas públicas, la consulta a los pueblos indígenas se vuelve imprescindible, indispensable, especialmente en aquellas políticas públicas que de alguna forma les va a afectar directamente. La consulta no es una oportunidad que se les da a los pueblos indígenas, es un derecho que poseen, especialmente porque los pueblos originarios estuvieron ahí antes que la existencia del mismo Estado. Es un derecho que por encontrarse en una posición de vulnerabilidad tienen los pueblos indígenas frente a los órganos estatales. Tal y como se ha señalado anteriormente, la Asamblea Legislativa, de manera previa a la discusión de este proyecto y a su aprobación en primer debate, tuvieron que hacerle una formal consulta a los pueblos indígenas, tal y como se ha señalado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que ha sido ratificado por Costa Rica. O bien aplicando incluso mecanismos que ya existen a nivel nacional, tal vez no sean los mejores, pero hay un decreto que desde lo ejecutivo se realizó, se confeccionó para realizarle como debería de ser las consultas a los pueblos indígenas.
Actualmente, cuando el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa le recomienda a las comisiones legislativas realizar una consulta obligatoria a los pueblos originarios, deciden solicitarle al Ministerio de Seguridad Pública un helicóptero para enviar una copia del proyecto de ley a aproximadamente 15 asociaciones de desarrollo indígenas. Estas consultas, y si se me permite, entre comillas, consultas, no respetan la normativa especializada en consultas indígenas, por las siguientes razones. Uno, la consulta se realiza en idioma español, y un poco aquí presento en la diapositiva cómo debe ser una consulta de conformidad con el convenio 169 de la OIT, pero me corrijo, en realidad aquí voy a presentar más bien las razones o cuáles son las características que no debería de tener una consulta y que actualmente se está haciendo en Costa Rica. Bueno, pues la consulta se realiza en idioma español y lo adecuado sería realizarla en el idioma que tiene cada pueblo originario, es decir, si existen en un pueblo 5 o 6 dialectos, deberían hacerse 5 o 6 consultas con esos dialectos, esos idiomas. La consulta en Costa Rica se está realizando en idioma español, no se le dota de una persona traductora o una persona socióloga que pueda explicarles qué pretende el proyecto y de qué forma les podría afectar. 2, no se recibe la respuesta de las asociaciones de desarrollo a tiempo porque precisamente este helicóptero que le solicita la Asamblea Legislativa al Ministerio de Seguridad es 2 veces al año. Es decir, que si la consulta se realiza en esa segunda vez, van a tener que esperarse incluso hasta 6 meses después para recibir una consulta y un proyecto que es capaz que ya se pudo haber aprobado. Es decir, en este momento hay proyectos que se están aprobando sin consulta, aunque en el papel diga que sí se le envió pues el proyecto de ley a estas asociaciones. Si bien es cierto, sí se envía la consulta de manera previa a la aprobación del proyecto, no se espera recibir la respuesta de las asociaciones antes de aprobar los proyectos. De manera tal de que en Costa Rica debería realmente aplicarse el convenio 169 de la OIT de conformidad con su articulado de una manera previa, no en idioma español, sino dependiendo del dialecto o el idioma que hable cada pueblo originario. Hay que esperar la respuesta, hay que enviar a un profesional en sociología y a un traductor que logren explicarle a cabalidad cuáles son las razones por las cuales el proyecto les podría afectar, ya sea para bien o para mal, y esperar a que esa población indígena emita un criterio para que sea recibido por la comisión competente para conocer los tratados y los convenios internacionales, que es la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, y a partir de ahí ya emitir la comisión un criterio, un dictamen, positivo o negativo, eso es indiferente, pero de conformidad y en concordancia y que sea consecuente con el criterio que se recibió de las poblaciones indígenas. Recordar que los pueblos originarios estuvieron acá antes que nosotros y que el Estado, a través de sus 3 poderes, tienen que preguntarles, tienen que consultarles como una medida de respeto a los pueblos cuando pretendan emitir alguna normativa, alguna regulación desde la Asamblea a través de sus proyectos de ley, desde el Ejecutivo a través de los decretos, incluso podría hablarse de una consulta de los pueblos indígenas desde lo judicial, cuando emitan resoluciones que afecten a los pueblos originarios. Esto es ser consecuente con un convenio que ya fue aprobado en Costa Rica, ya fue ratificado, que es el convenio 169 de la OIT, que responde a ese respeto que les menciono a los pueblos originarios. Ellos merecen ser consultados y tienen el derecho de emitir un criterio cuando el Estado pretenda afectarles por medio de sus regulaciones, es decir, las políticas públicas que vayan a destinarse a los pueblos originarios no tienen que ser arbitrarias, y si bien es cierto, el Estado emite políticas públicas para aplicarse a nivel nacional, lo cierto es que en esas áreas en las que se ubican los pueblos originarios tiene que haber un respeto mayor
porque precisamente, y como decía inicialmente, los pueblos originarios estuvieron primero que nosotros. Es importante la gestión que se realiza desde este lugar, desde la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República, que emite legislación, que emite leyes que pretenden regular la actividad humana, que pretenden regular pues todas aquellas áreas en las que se desenvuelve el ciudadano y la ciudadana costarricense, pero siempre tiene que hacerse una excepción cuando se trata de poblaciones originarias, precisamente por las razones que mencionaba anteriormente, y se hace un llamado desde las áreas académicas a que la Asamblea, a que los y las diputadas sean respetuosos del convenio 169, un convenio ratificado por ellos y por ellas, que sean respetuosos cuando, por ejemplo, en protocolos como el de Nagoya, que afectan a los pueblos originarios, en su procedimiento legislativo de conformidad con el reglamento de la Asamblea Legislativa, y ojalá se les hace la excitativa de que en ese reglamento se establezca un procedimiento de consulta para obligar a los mismos diputados y diputadas a que los proyectos de ley que pasan por la corriente legislativa sean consultados de conformidad con este convenio, es decir, para que emitan un criterio las poblaciones indígenas y pueda la Asamblea Legislativa tener insumos que le permitan aprobar o no un proyecto que les afecta directamente a las poblaciones originarias. Muchísimas gracias y buenas noches.